Comenzamos el capítulo 9 del libro de los Hechos de los Apóstoles y aquí nos aparece Saulo, que es el protagonista de toda la persecución a la iglesia de Cristo. Vamos a hablar hoy de lo que significó ese momento de encuentro con Jesús a través de la caída de Saulo, digamos así, en el camino de Damasco. Hechos 9, 1-20. Capítulo 9, versículos del 1 al 20 del libro de los Hechos de los Apóstoles. Bienvenidos a Meditaciones Peregrinas. Hechos de los Apóstoles 9, 1-20. En aquellos días Saulo, amenazando todavía de muerte a los discípulos del Señor, fue a ver a los sumos sacerdotes y les pidió para la sinagoga de Damasco cartas que lo autorizaran para traer presos a Jerusalén a todos aquellos hombres y mujeres seguidores del camino. Pero sucedió que cuando se aproximaba a Damasco, una luz del cielo lo envolvió. De repente, con su resplandor, cayó en tierra y oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Preguntó él: ¿Quién eres, Señor? La respuesta fue: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Levántate, entra en la ciudad y allí se te dirá lo que tienes que hacer. Los hombres que lo acompañaban en el viaje se habían detenido mudos de asombro, pues oyeron la voz, pero no vieron a nadie. Saulo se levantó del suelo, y aunque tenía abiertos los ojos no podía ver. Lo llevaron de la mano hasta Damasco y allí estuvo 3 días ciego, sin comer ni beber. Había en Damasco un discípulo que se llamaba Ananías, a quien se le apareció el Señor y le dijo: Ananías. Él respondió: Aquí estoy, Señor. El Señor le dijo: Ve a la calle principal y busca en casa de Judas a un hombre de Tarso llamado Saulo, que está orando. Saulo tuvo también la visión de un hombre llamado Ananías que entraba y le imponía las manos para que recobrara la vista. Ananías contestó: Señor, he oído a muchos hablar de ese individuo y del daño que ha hecho a tus fieles en Jerusalén. Además trae autorización de los sumos sacerdotes para poner presos a los que invocan tu nombre. Pero el Señor le dijo: No importa, tú ve allá, porque yo lo he escogido como instrumento, para que me dé a conocer a las naciones, a los reyes y a los hijos de Israel. Yo le mostraré cuánto tendrá que padecer por mi causa. Ananías fue allá, entró en la casa, le impuso las manos a Saulo y le dijo: Saulo, hermano, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino, me envía para que recobres la vista y quedes lleno del Espíritu Santo. Al instante, algo como escamas se le desprendieron de los ojos y recobró la vista. Se levantó y lo bautizaron. Luego comió y recuperó las fuerzas. Se quedó unos días con los discípulos en Damasco y se puso a predicar en las sinagogas, afirmando que Jesús era el Hijo de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Si miramos los acontecimientos fundamentales e importantes que nos regala la lectura del Nuevo Testamento, sin duda que la resurrección de Cristo es el centro de ese acontecimiento de salvación. Pero si miramos fijamente cuál es el segundo acontecimiento más importante después de la resurrección, estoy seguro que tendríamos que hacer alusión a esta aparición, a esta conversión de Saulo o de Pablo, que aparece narrado varias veces en el libro de los Hechos de los Apóstoles, que también la carta a los Gálatas la narra y la primera carta a los Corintios. Según los Hechos de los Apóstoles o los relatos que encontramos ahí, hay elementos que concuerdan, digamos así, con lo que fue la persecución contra la iglesia de Cristo. Y entre otras este viaje de Pablo, que pues por un lado iba a Damasco como perseguidor. Otro aspecto que aparece constantemente en los testimonios es esa luz que lo rodea y esa conversación que tuvo con Cristo.
Después de eso, pues viene el desenlace que conocemos, el bautismo de Pablo, su vocación misionera, que de una u otra manera mueve a la iglesia por el camino que Cristo deseaba, por la voluntad de Dios, por los designios de Dios. Hay algunos cambios, digamos, en aspectos como la presencia de Ananías o no, pero la pregunta que nos hacemos es, ¿quién al final fue el que le entregó ese mensaje? Si fue Cristo o fue Ananías. ¿Cuál es el papel de Ananías en esta narración? En algunos aspectos, en algunos relatos, Ananías se omite. Lo que nos muestra que pues, es parte de esta historia de cercanía con la iglesia, pero en cierta manera considero que ese encuentro con Cristo fue suficiente para que toda la vida de Pablo, de Saulo, cambiara, ¿verdad? Ese discípulo, ese nuevo discípulo llamado a formar parte de los ejércitos de los primeros cristianos, siendo un enemigo, es llamado directamente por el Señor. En ninguno de los relatos de esa conversión se habla claramente de que él haya visto al Señor en persona. Lo que encontramos siempre es que él escuchó la voz y que hubo en esa voz un llamado a la conversión. No sabemos claramente qué más sucedió a San Pablo en ese momento, pero lo que sí sabemos fue las consecuencias de aquel encuentro con el Señor, que lo que hicieron fue transformarlo de perseguidor a perseguido. Incluso, si entramos a profundizar un poco en cuanto a lo que significa esta llamada, este llamamiento que le hace el Señor a Pablo, pues debemos descubrir que fue fundamental en toda la historia de esa primera comunidad que estaba luchando, que estaba defendiéndose y que necesitaba encontrarle un horizonte a su nueva fe que estuviera completamente conectada con la tradición bíblica que conocemos nosotros, con la tradición rabínica, diríamos más bien en este punto. Conectado por Pablo, aunque de una manera muy radical en la cual él siempre mostró cómo todo esto quedaba en un segundo plano para dar espacio a Jesús y a su doctrina. ¿Sí? Son aspectos que vamos a ir descubriendo poco a poco en todo este camino de conversión de Pablo. Algunos se preguntan si realmente fue una situación de 3 días o fue una situación de más tiempo, pero sin embargo lo que podemos ver es que hubo una conversión y que empezó inmediatamente un afán, no simplemente un deseo, sino un afán insaciable de predicar esa palabra. Y Pablo mismo lo aclara en el versículo 20 y de los Hechos de los Apóstoles también en el capítulo 2, versículo 4. Además de los sufrimientos que pueda haber y de todo por su apostolado, su misión estaba llena de ese ardor, de ese afán para que los pueblos estuvieran conociendo o conocieran el mensaje de Jesús. Siempre vamos a descubrir ese Pablo que es capaz de enfrentar a las autoridades, incluso a las autoridades civiles, y en todo lugar sabe dar testimonio del mensaje del Señor. La conversión de Pablo es uno de los aspectos, como lo decimos nosotros, fundamentales en toda la historia de la primera comunidad cristiana. Después de la resurrección es el segundo momento que mueve, digamos así, a la iglesia hacia su crecimiento, a esa explosión de nuevos llamados, de nuevos conversos. Hay 2 aspectos que podemos resaltar que sucedieron con la conversión de San Pablo. La primera, a él le queda claro que Cristo es el Hijo de Dios. El versículo 3 lo plantea de esa manera. Y después que Cristo está presente entre sus fieles. Y es el versículo 4. La gloria de Dios es algo importante para Pablo. Y él siempre habla de eso.
él quería ver esa gloria de Dios, así como me imagino que al parecer estuve presente en la muerte de Esteban. Cuando Esteban vio esa gloria de Dios y vio a Jesús en esa gloria de Dios, para él como para muchos judíos ese testimonio se convertía en una manera poderosa de entender: aquí está la mano de Dios. Para un fariseo la gloria de Dios era propia del único Dios, o sea, eso era algo que solamente Dios podría manifestar y revelar. Por eso, en principio, aquellos que creían que Jesús era como la manifestación de la gloria de Dios se convertía en una blasfemia, pero cuando empiezan a darse esos casos como el de Esteban, que ve a Jesús y la gloria de Dios, eso hace que él sea movido a entender que él estaba equivocado. Esa ceguera que acompañó a Pablo, pienso que de una u otra manera le hizo entender que se le debía manifestar una cosa nueva a él.